Se nos fue la segunda jornada de la Copa América, una fecha que podríamos resumirla, por así decirlo, con la palabra goles. Y es que de hecho se marcaron hasta 8 tantos más que en la primera jornada, generando resultados que nos dejaron a las primeras selecciones clasificadas a la siguiente instancia, como también las primeras eliminadas. Así que tras decir esto arrancamos con resumen, récords, datos y por supuesto todo lo mejor que dejaron cada uno de los 8 partidos de esta fecha. Bienvenidos nuevamente al canal y es momento de platicar de la Copa América, porque como decía antes, pues finalizó la segunda jornada con cositas muy interesantes. Una fecha que arrancó con la derrota de Perú 0-1 contra Canadá, en un encuentro que no tenía o que partía, podríamos decir, sin un claro dominador hasta el momento que llegó la expulsión de Miguel Araujo. Por supuesto, una situación que generó que favoreció, mejor dicho, a Canadá, que llegaba o iba de menos a más durante todo el partido. Y luego, pues, el único tanto del encuentro que termina dándole la victoria al conjunto norteamericano fue marcado por Jonathan David al minuto 74. Y así, con este resultado, pues, Canadá conseguía la primera victoria en su historia en una Copa América. Recordamos que, de hecho, esta es la única selección que está debutando en esta edición. Así que, pues, enhorabuena para los canadienses. Por otro lado, pues también primera vez en la historia, pero en este caso de la selección peruana, y algo negativo, pues que este conjunto no logra marcar en sus primeros 2 partidos de una Copa América. Hablar de manera individual de Paolo Guerrero en el combinado peruano, que igualó a Yoshimar Yotun como el futbolista de este país con más apariciones en una Copa América, con 27 partidos disputados. Nos vamos ahora con el Chile-Argentina, un partido que hacía recordar por montón aquella final de la Copa América Centenario en el 2016. No solamente porque enfrentaba a los dos mismos protagonistas, sino también porque el encuentro se disputaba en el mismo estadio, en el MetLife Stadium de New Jersey. Un encuentro que tuvo al albiceleste como claro dominador, creando múltiples ocasiones de gol, pero que se iba a estrellar con un grandísimo Claudio Bravo, que de hecho, gracias al arquero chileno, pues la Argentina no terminaba goleando, pues este realizó hasta 8 atajadas en los 90 minutos. Cabe destacar que los argentinos tuvieron que esperar hasta el minuto 88 para que el toro Lautaro Martínez, otra vez saliendo desde el banquillo como lo había hecho frente a Canadá, pues marcara el único gol del partido. Argentina ya con esta victoria acumula 30 partidos invictos contra Chile en Copa América. 22 partidos ganados y solamente 8 empates. Además, tras este resultado y tras llegar a 6 puntos en esta Copa, pues se convertiría en la primera selección clasificada a los cuartos de final. De esta manera, las acciones en el grupo A finalizaban con Argentina con 6 puntos en la primera posición y ya clasificada, Canadá con 3 unidades en segundo lugar, Chile tercero con 1 punto y Perú con la misma cantidad de unidad pero en la cuarta posición. Nos trasladamos al grupo B, que enfrentaba a Jamaica contra Ecuador, 2 combinados que venían de perder en su debut y que estaban prácticamente obligados a ganar para no convertirse en la primera selección eliminada de este torneo. Pues Ecuador, qué decir, fue mejor en la primera mitad y con esto, a consecuencia de ello, ya lo arrancaba ganando 2-0 llegando al medio tiempo, pero luego sería el equipo jamaiquino en el complemento que no saldría, para sorpresa de muchos, a entregarse y por medio de su estrella Micail Antonio descontaba de manera temprana en el minuto 54 para darle vida a una selección y poner el partido muchísimo más entretenido, abierto y con ocasiones en ambas áreas. De hecho, este gol de Micail Antonio fue el primer tanto de Jamaica en su historia en una Copa América, porque hasta el momento esta selección de CONCACAF había disputado 8 partidos en el torneo y no habían podido marcar. Muy cerca, de hecho, además, cabe recalcar que estuvieron el combinado de Jamaica de igualar las acciones, pero al final del encuentro pues terminaría siendo Ecuador, que aguantaría y cerraría con un gol más el partido en el minuto 91 para asegurar la victoria 3-1 sobre el combinado de Jamaica. Así que de esta manera, tercer encuentro de Ecuador
que logra marcar 3 goles en una Copa América en los últimos 24 años. Llevaban rato sin poder golear los ecuatorianos. Nos vamos ahora a un partido esperado por muchísimos aficionados. Hablo, por supuesto, del Venezuela contra México, que terminaría con victoria para la Vinotinto, que de esta manera continúa demostrando el buen momento que está atravesando y derrotaba por primera vez a México en su historia en una Copa América. Un partido que, por supuesto, no podía ser de otra manera. Muy intenso y que podríamos definir o resumir que dejó un tiempo para cada equipo y se terminaría definiendo de esta manera desde los 11 pasos. Y con esto, ojito acá, porque no me refiero en una definición por penales, porque por supuesto no existe en esta primera instancia, sino porque de esa manera fue Rondón que anotó el tanto para la selección de Venezuela y también desde la misma vía, pues México tendría la oportunidad de igualar las acciones, pero Rafael Romo, el arquero de la selección venezolana, atajaría la pena máxima a Orbelín Pineda. Así que con esta victoria, Venezuela consigue por segunda vez en su historia ganar 2 partidos consecutivos en Copa América. Hasta el momento la única vez que lo había hecho había sido precisamente hace 8 años, también en territorio estadounidense en la Copa América Centenario. Además, también el conjunto del combinado vinotinto llegó a los 6 puntos para clasificar por 5ª vez a una ronda de eliminación directa en esta competencia. Así que el grupo B, tras 2 fechas, termina con Venezuela en primer lugar con 6 puntos, Ecuador en la segunda posición con 3 unidades, México en tercer lugar también con 3 puntos y Jamaica en el fondo ya eliminada con 0 puntos. Nos vamos al grupo C, que arrancaría con un duelo de selecciones de CONCACAF, donde Panamá conseguiría un histórico triunfo 2-1 sobre Estados Unidos. Una selección canalera que aprovecharía la muy temprana expulsión de Timothy Weah solamente al minuto 18, consecuencia de una agresión. Expulsión que por supuesto terminaría siendo fundamental para el resto del encuentro. Dado esto que en la segunda mitad, cuando el marcador estaba igualado 1-1, pues los estadounidenses comenzaron a sufrir físicamente el hombre menos y como consecuencia o a consecuencia de ello, pues Panamá se puso por delante en el marcador, eso sí, cerca del final. Un encuentro en el que la selección canalera terminó, y pongan atención acá, registrando el 74% de la posesión del balón, siendo esta la máxima cifra de un equipo de CONCACAF en Copa América desde el 2011 que se llevan registrado estos datos. Por otro lado, también el resultado ocasionó la primera derrota de Estados Unidos en Copa América contra un similar de CONCACAF. El grupo se cerraba con la victoria más abultada en lo que va del torneo, al menos hasta el día de hoy. Y es que Uruguay de manera contundente goleó 5-0 a Bolivia. Y eso, aunque estemos hablando de la selección charrúa, pues comentarles que fue primera vez con esta victoria desde 1995 que Uruguay inicia una Copa América con 2 victorias consecutivas. Llamativo, ¿verdad? De hecho, también hablando de victoria de Uruguay, pues esta ha sido la más amplia de los charrúas en Copa América desde 1959, cuando también habían derrotado a Argentina por el mismo marcador, 5-0. Y hablando mucho pues de goles, comentar que Uruguay ya con esto acumula 8 tantos, siendo la selección que más ha marcado en esta Copa América hasta el cierre de la segunda fecha. Por otro lado, también cabe destacar que este equipo en 2 partidos ya anotó más goles de los que habían marcado en cualquiera de las últimas 4 ediciones. Así que con este ritmo e intensidad altísima, no solamente vencieron a Bolivia, sino que también Uruguay confirma su buen momento y argumentan el por qué son de los principales candidatos, no solamente para llegar a la final de Miami el próximo 14 de julio, sino también para coronarse campeones. De esta manera, el grupo C lo encabeza Uruguay, ya clasificada con 6 puntos en la primera posición, Estados Unidos en el segundo lugar con 3 unidades, Panamá tiene la misma cantidad de puntos, pero ubicado en el tercer puesto, y Bolivia con muy poquitas probabilidades aún. Tendría que pasar algo muy extraño, pero hasta el momento están en el fondo del grupo y con 0 puntos. Grupo D, que arrancaría con la goleada 3-0 de Colombia a Costa Rica. Un partido donde los colombianos fueron ampliamente superiores y ganaron sin problema a una selección centroamericana que estuvo años luz de la imagen que presentaron ante Brasil en la primera jornada.
Unos colombianos que no sufrieron en defensa, dominaron con el balón en los pies y también, pues, lo más importante, fueron efectivos en sus oportunidades. Así que de esa manera lograron alargar su increíble ya invicto a 25 partidos en todas las competiciones, recordemos. Rescatar o resaltar que James Rodríguez llegó también a 6 asistencias en Copa América, convirtiéndose así en el segundo máximo asistidor en la historia del torneo, superado solo por un señor llamado Lionel Messi. De esta manera, pues, Colombia se convirtió en el cuarto país clasificado a los cuartos de final, mientras que por otro lado Costa Rica sumó su cuarta derrota en 5 enfrentamientos contra Colombia en Copa América, una selección a la que los ticos casi siempre se enfrentan cuando logran disputar este torneo organizado por Conmebol, y es que Costa Rica ha participado 6 veces en Copa América y, pues, como dije anteriormente, se ha visto las caras ya con en 5 ocasiones frente a los colombianos, y eso pues con un balance bastante negativo porque acumulan 4 derrotas y solamente una victoria. La jornada la cerraría el Paraguay contra Brasil, donde la canariña conseguiría un triunfo muy importante de cara a la clasificación a los cuartos de final. Una victoria 4-1 que terminó siendo, podríamos decir, bastante merecida por lo que se vio dentro del terreno de juego, sobre todo en la primera mitad, que dejaba ya a Brasil con el marcador 3-0 a su favor y prácticamente con un partido encarrilado, donde también se había presentado un gran Vinicius, que marcó 2 goles en un lapso de 12 minutos. De hecho, el último jugador brasileño que había marcado doblete en la primera mitad de una Copa América había sido Felipe Coutinho en el 2016. Una Brasil, por su lado, que no había podido pasar del empate en los últimos 4 partidos que les había enfrentado contra Paraguay en una Copa América, pero que para esta edición quiso callar críticas con esta abultada victoria ante una albirroja que con esa derrota pues se convirtió en la segunda selección eliminada del torneo tras Jamaica. El grupo D finalizaría de esta manera con Colombia ya clasificada en la primera posición con 6 puntos, pero que tendrá que disputar el liderato del grupo contra Brasil en la última fecha, selección que hasta el momento suma 4 unidades y se ubica en la segunda posición. En el tercer lugar, pura vida Costa Rica con 1 punto, y en el fondo del grupo, como decíamos, ya eliminada, la selección de Paraguay con 0 puntos. Muchas cosas todavía por definir en la última jornada, una fecha que recordamos tendrá un solo horario, esto debido a que los partidos del mismo grupo se juegan de manera simultánea. Así que vamos llegando al final del video, pero no sin antes agradecerles siempre por todo su apoyo brindado. Invitarles como siempre a que dejen su me gusta, se suscriban y den clic en la campanita. Por mi parte yo los espero acá mismo en el próximo video.